Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya hemos entrado en la Semana Santa y en muy pocos días estaremos celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte. Será la fiesta de la Pascua de Resurrección. Después, desde ese día hasta el día de Pentecostés, son 50 días, es un tiempo que se llama tiempo pascual. Un tiempo de alegría, se reza mucho, se dice mucho durante la liturgia el aleluya, alegría, porque Cristo ha resucitado y eso, la resurrección de Cristo es una fuente de esperanza. Por eso nace la alegría. El Evangelio no acabó con la muerte de Cristo en el Calvario, en la cruz, sino que Jesús resucita al tercer día y todo vuelve a empezar, y empezar definitivamente. Dios siempre puede más, era una expresión que utilizó varias veces San Juan Pablo II, hablando de optimismo, de esperanza, igual que inició su pontificado diciendo: abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Pues esta también, Dios siempre puede más. Y eso, aunque las circunstancias presentes, pues a veces puedan decirnos lo contrario. Unas veces, pues a uno le falta salud, le falta tiempo, le falta dinero, y otras, pues son más bien carencias afectivas, o es la frialdad espiritual interior que uno puede experimentar también en algunas temporadas. Podemos sentirnos en ocasiones como aquellos discípulos de Emaús que iban con un poquito de decepción en el cuerpo por la muerte de Cristo en Jerusalén. Habían esperado hasta el domingo, desde el viernes, y viendo que no pasaba nada, pues decidieron volverse a su casa porque ya no encontraban un motivo para seguir esperando. Dice San Lucas: aquel mismo día, 2 de los discípulos de Jesús iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Claro, una vez más nos podemos ver reflejados en el Evangelio. Es como un espejo para nosotros tantas veces. Cuando nos entra el desánimo o el desaliento, no solo en esos momentos no encontramos razones para seguir batallando, para seguir persiguiendo unas metas, sino que, como dice el Evangelio que acabo de leer, no somos capaces de reconocer a Jesús que va caminando a nuestro lado, que quizás en una de esas personas que nos dice, que nos acompaña, que nos sonríe, que permanece al lado nuestro, ahí está Cristo, y es el propio Jesús quien tiene que preguntarles a aquellos discípulos de Emaús: ¿qué conversación es esa que traéis por el camino? Y ellos se detuvieron como mirándole extrañados, con aire entristecido, dice. Claro, al Señor no se le escapan los detalles y notaría la tristeza, el desaliento que había en aquellos 2 que habían sido discípulos suyos. Al Señor le interesan todas nuestras cosas. Y es más, yo diría que Jesús no tiene inconveniente en echarse a su espalda, nuestros problemas. Claro, con Él no podemos disimular. Si las cosas no nos van bien,
se lo hemos de decir así porque Él lo está notando, Él lo sabe, Él conoce esos desalientos, esa noche que puede estar pasando nuestra alma. Por eso Jesús nos habla e inicia la pregunta: ¿qué conversación traéis por el camino? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Nos habla, nos pregunta, porque Él quiere devolvernos la alegría. La alegría es profunda cuando está arraigada en el corazón. Cuando está arraigada solo en los sentidos, pues se suele llamar el placer, pero la alegría es más profunda, tiene que llegar al corazón. Es profunda, verdadera, y yo diría, y permanente, como consecuencia de que es verdadera. Una alegría que procede de tener a Dios como Padre, de sentir que Dios es nuestro Padre, y lo es desde el momento del bautismo. Y esto no es solo una verdad que se cree, que ilumina nuestro conocimiento, es algo que se vive, hemos de vivir con ese convencimiento. Por eso es una realidad nuestra filiación divina, que debemos anclarla con fuerza en el corazón, sentirnos hijos, sentirnos. San José María utilizaba mucho el verbo sentir al referirse a la filiación divina, porque entonces eso acaba por afectar toda nuestra existencia. Querer a Dios como hijos, dejarse querer también como hijos, todo eso es muy diferente de simplemente tener a un Dios en el que creer, ¿no? En una ocasión decía el Papa Benedicto XVI: ¿y cómo podemos recibir y conservar este don de la alegría profunda, de la alegría espiritual? Se hacía esta pregunta y se la respondía él mismo: es preciso que haya un encuentro con el Señor, un encuentro personal, encontrarse con Él, como los discípulos de Maús. En una de las parábolas que cuenta el Señor en un momento del Evangelio, la parábola del tesoro escondido, me parece que se refleja bien esto que estaba comentando. El reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido. Al encontrarlo un hombre, lo oculta y gozoso del hallazgo, gozoso, la alegría, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Cristo es ese tesoro escondido que llena nuestra vida de paz, de alegría. Tenemos que sentir una alegría muy profunda al ver que es Dios quien va haciendo las cosas en nuestra vida, quien proporciona éxitos, quien permite también fracasos, decepciones. Claro, descubrir cómo actúa Dios es una clave que nos permite ver la vida de otra manera distinta. Él es fiel, Él nunca nos abandona, Él ha dado la vida por nosotros. Vivimos alegres porque nos sabemos amados personalmente por Dios. Por eso la alegría es algo que se tiene, porque se experimenta el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, especialmente la misericordia, es una manifestación del amor, la misericordia de Dios con nosotros, esa misericordia que le lleva a esperarnos, como tengo aquí en el sagrario, la misericordia cuando nos perdona en la confesión. Se tiene esa alegría, pero también la alegría se manifiesta, se muestra al exterior en el amor que ponemos en los demás, en el servicio, en el cuidado de las personas que están a nuestro lado. La alegría de dar, eso es el amor, y de darse. La alegría, podríamos considerar esas dos manifestaciones, ¿verdad? De dar cosas, de dar amor y de darse uno mismo. El Papa, en esa frase que he comentado antes, seguía diciendo: el amor produce alegría y la alegría es una forma del amor. En la última cena esto se ve claramente, ¿verdad? El Señor pronuncia palabras que están llenas de ternura, de cariño hacia esos apóstoles que le acompañan. Les dice, por ejemplo:
como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Ha procurado poner el amor que Él siente de Dios Padre, nada menos nos hace esa comparación. Y dice, añade, permaneced en mi amor, quedaos ahí, empapaos, experimentar ese amor que os tengo, que es el mismo que Dios tiene conmigo. Y luego, haciendo referencia, claro, a lo que se avecina después de la última cena, la pasión, continúa, os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a su plenitud. La plenitud, tener la alegría en plenitud, es muchas veces el deseo que todas las personas experimentamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si tenemos nada menos que la alegría de Dios, la alegría que es incompatible con la tristeza, es incompatible con la tristeza, es lo propio de un corazón que vive metido en el egoísmo, ensimismado, que no hay amor, que no piensa en otras personas. Quizá tenemos todos la amarga experiencia de la tristeza. Por ejemplo, a lo mejor después de habernos comportado mal, haber contestado mal a una persona, sobre todo si se trataba de un ser querido, cuando uno recapacita, cuando uno lo piensa más fríamente, surge espontáneamente el deseo de ir a pedir disculpas. Y así, al manifestar con obras ese amor, que es lo que realmente sentimos por esa persona, es cuando se recupera la alegría. Dios ama al que se da generosamente. Dios se goza en esa magnanimidad porque Dios es magnánimo. Dar algo a otra persona, pero con una sonrisa, con buena cara, sin hacerse de rogar, eso indica la esplendidez, la magnanimidad que tenemos en el corazón. Es una caridad, todo hecho de dar ya es caridad, pero cuando se da de esa manera es una caridad más fina. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, tenía una expresión que a veces es muy comentada porque dice, quien da con alegría, da más. Le añade una propina a eso que está dando. Y un ejemplo claro de esta entrega, de este darse, es la respuesta a Dios cuando nos llama personalmente. No es en general cuando dice cosas a las multitudes, sino cuando uno nota que el Señor se dirige a mí, que me llama personalmente. Es lo que solemos llamar la vocación, viene de vocare, en latín llamar. Por eso, porque uno se da del todo al Señor, en la vocación la respuesta que cabe cuando Dios llama es darse, entregarse totalmente. En ese acto de entrega se experimenta una profunda alegría. Quizá antes, o para quien no es llamado, sino que está contemplando la entrega de otra persona, puede parecer que quien recibe la vocación está experimentando un sacrificio de cosas que va a dejar de hacer. Sin embargo, quien es llamado lo que experimenta es una profunda alegría. No lo digo yo, lo dice el Papa en una ocasión, hablando a los jóvenes, decía el Papa, a propósito de generosidad, tengo que mencionar una alegría especial. Es la que se siente cuando se responde a la vocación de entregar toda la vida al Señor. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de la llamada de Cristo. Tened la certeza de que colma de alegría a los que responden a su invitación a dejarlo todo para quedarse con Él y dedicarse con todo el corazón al servicio de los demás. Esa es la alegría a la que Dios nos convoca, esa es la alegría que Dios nos transmite. Y es una alegría que brota incluso en las dificultades, como una flor que tiene una fuerza especial para nacer en medio de las rocas.
El seguimiento de Cristo, lógicamente, trae consigo pruebas, trae tentaciones, trae dificultades. Algunas pueden ser misteriosas. Y uno dice, Señor, ¿por qué permites esto? ¿O por qué, con todo lo que ya tenía, por qué ahora ocurre en mi vida esto? O se va esta persona, o me falla la otra. Algunas veces son experiencias dolorosas, es la muerte de un ser querido. Hay personas a las que esto les lleva a preguntarse, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto compatible con un Dios que es amor, que es tan bueno, que nos quiere tanto? ¿Cómo puede ser posible que la alegría consista en fiarse siempre de Dios? Sí, no es una pregunta improcedente. Realmente cuando las circunstancias se padecen, cabría hacerse esa pregunta, pero la respuesta está en el mismo amor de Dios que tenemos. Si uno se da cuenta que Dios me ama con locura y que me está pidiendo que yo le corresponda con un amor con locura, pues esas dificultades se han convertido en una ocasión para acelerar más a fondo en ese amor, para mostrarlo quizá con ejemplos o situaciones concretas de nuestra vida. Qué ejemplo tan bueno nos dejan los santos, esas personas, hombres y mujeres llenos de fe, que se han abrazado con fuerza, con cariño a la cruz de Jesús, a la cruz que Jesús les proponía, ¿verdad? San Pablo, por ejemplo, cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, dice, me complazco en las flaquezas, como diciendo, disfruto cuando compruebo mis flaquezas. Eso parece una paradoja, ¿verdad? Me complazco en las flaquezas, en las necesidades, en las angustias, por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él siente que cuando le fallan las fuerzas, cuando le falla el tiempo, la salud, el que no le entienden algunas de las personas que le escuchan, entonces Cristo se luce, porque todo eso lo hace por Cristo. San José María Escrivá tiene también una frase muy gráfica desde un punto de camino: ¿lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Si tú lo quieres, si tú lo permites, yo también lo quiero, porque entonces sé que estarás conmigo. Era una anotación que él había hecho en esos apuntes que llevaba por los años 30, en concreto en 1931, noviembre del 31, ya había comenzado la persecución religiosa en España. No se puede que estuviera refiriéndose, sin decirlo expresamente, a algún suceso que le afectó personalmente, ¿no? Algo, decir, caramba, con esta persona en la que me podía apoyar tanto y no sé, pues ha muerto o la han asesinado. Bueno, no sé exactamente el origen, pero es muy gráfico. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Por lo tanto, el amor a Dios y el amor que Dios nos tiene se expresa también de un modo misterioso, a veces de esa manera, en cosas que no se entienden bien, cómo el Señor nos ama permitiendo eso, cómo yo puedo amar al Señor en las condiciones en las que me encuentro. Pero el sufrimiento no es otra cosa que una participación en la cruz del Señor, es también una participación en su alegría. Y sabremos transformar el sufrimiento en una forma de amar si lo hacemos, como dice el sacerdote en la misa, cuando está terminando la plegaria eucarística, si lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. Son como tres dimensiones que cambian totalmente el sentido. El sufrimiento, también esto es del Papa, el sufrimiento es el camino para tener la paz y la verdadera felicidad dentro de nosotros mismos. Es el camino para la verdadera realización de nuestra existencia de hijos de Dios. Claro, cuando el sufrimiento se hace por amor,
se convierte en amor, entonces es más fácil encontrar ahí, en esas personas o en esas circunstancias a lo mejor trágicas o duras, física o moralmente, ¿no?, encontrar la alegría. Ahora, vuelvo a San Pablo, ¿verdad? Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Se daba cuenta como que el Señor contaba con él, pidiéndole que le ayudara con su sufrimiento a hacer la redención. Los cristianos tenemos que ser hombres, mujeres verdaderamente felices, porque nos sabemos acompañados siempre por nuestro Señor, siempre sostenidos por las manos de Dios. Y esto, como cuando nos enseñaban a nadar o a montar en bicicleta, notar que alguien estaba sujetando el sillín o que nos sostenía por abajo para que aprendiéramos a mover los brazos y que no nos hundiéramos, no nos ahogáramos, ¿no? Pues ese sentirse acompañado del Señor, sostenidos por Él, es una fuente de paz. Él nos ha prometido darnos el 100 por 1 y después la vida eterna. Es una promesa muy grande, muy generosa, y vale la pena, como el tesoro escondido que decía al principio, vale la pena jugárnoslo todo para conseguir ese 100 por 1 y después la vida eterna. De hecho, la santidad es, él lo dice también en el Evangelio, poder entrar en el gozo de tu Señor. Dice, porque has sido fiel en lo poco, te confiaré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Pues vamos a terminar. Nos encomendamos a la Santísima Virgen. Ella respondió plenamente al amor de Dios. Ella correspondió dándole la vida entera. Hágase en mí, no ahora, este año o esta semana, sino hágase en mí, en mi vida. Incluso una vida que ella ha pensado vivirla en virginidad. El Señor le pide la maternidad y está dispuesta, como Dios quiera hacerlo, hacer todo eso compatible, esa respuesta plena de nuestra Madre al amor de Dios, ese amor que pudo experimentar tantas veces, entregándole su vida entera. A ella le pedimos que nos llene de alegría en esta vida para tener ya desde ahora un adelanto de aquella alegría eterna que nadie nos podrá quitar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.